Jubilee. Buenas noches, saludos a todos quienes nos escuchan ahora mismo en vivo o más adelante en podcast. Esperemos que estén muy bien, es el primer día de febrero del año 2015, es domingo además. Y bueno, vamos a platicar acerca de una mujer que es interesante por sí misma, por supuesto, pero también es interesante notar por qué esta mujer ha despertado tanto interés en los últimos tiempos, a través de su biografía, por supuesto. Y no, me refiero a Carmen Mondragón Balseca, mejor conocida también como Nahui Olin, quien fue una mujer, una artista mexicana que vivió de 1893 a 1978. Nacida, pues no sé si en la Ciudad de México, pero bueno, ella es un personaje histórico muy interesante, pero también es un personaje, digamos, historiográfico, es decir, de las historias que se escriben. Entonces también ella está siendo inventada como personaje, me da esa impresión. Entonces vale la pena platicar de esta mujer, por supuesto, tiene un interés histórico interesante, y a ver qué podemos pensar de ella. Por ejemplo, estábamos hablando hace poco de Sor Juana Inés de la Cruz, y pienso que si alguna heredera de Sor Juana puede haber en México, quizás sea Nahui Olin, porque Sor Juana, yo creo que si ella hubiera podido no entrar al convento de las monjas jerónimas para poder dedicarse al arte y a la poesía y a la reflexión filosófica y teológica, porque ella no se casó, no le interesó eso. Pero no había otras posibilidades en la Nueva España, ¿no? Estamos hablando de 1700. Entonces Sor Juana no pudo encontrar otra posibilidad de vida para hacer lo que ella quería, y realmente no quería pues el matrimonio, los hijos. Quizás el convento, la vida conventual fue la que le permitió el escape, ¿no? ¿Y por qué Carmen Mondragón sería la continuadora de esta tradición? Porque parece ser que cuando Carmen Mondragón le toca vivir a esta señora en México de inicios del siglo XX, pues hay otras condiciones, y ella también quiere saltar al arte, a la pintura, a la poesía, le interesa también la reflexión y claro, la vida intelectual, como también Sor Juana Inés de la Cruz era el caso con ella, ¿no? Que organizaba tertulias. Pero Nahui sí pudo, o sea, pudo tener una vía alterna a la vía del convento. Pero pienso que ese salto fue, pues, dado por alguien todavía prematuramente, porque la sociedad seguía sin estar lista para alguien, una mujer que quisiera dedicar al arte sin, pues, tener una vida convencional en el sentido de casarse, tener hijos y dedicar su esfuerzo a su propia familia, ¿no? Entonces eran otras figuras que es interesante comparar para entender cómo es hoy la situación, ¿no? En perspectiva. Y bueno, estoy aquí como siempre y con mucho gusto compartiendo micrófono con Verónica. Buenas noches. Ahora que estamos hablando de mujeres, porque así ha tocado, hablar de esta Nahui Olin no es lo mismo que hablar de Frida Kahlo. A Frida Kahlo se le han atribuido muchísimas más características y es del interés de muchísimas personas, tanto en México como en el extranjero. Y Frida Kahlo también tenía sus obras, sus pinturas. Muchas de ellas no sé si también podrían considerarse de este estilo naïf. Como pintora, Nahui Olin la verdad es que fue muy expresiva, y dicen que cuando estuvo más enamorada fue cuando tuvo una relación con su último esposo, que se le murió repentinamente, de origen español y me parece que de apellido Agassin. Ahorita lo checamos. Y cuando estaba con este señor, último hombre con el que pudo estar bien, porque a partir de que este señor desapareció, me parece que intoxicado, fue que ella se fue para abajo y vivió al final de su vida
pues de una forma que quizá no se lo merece nadie, ¿no? Claro. Sí, se ha dicho que Frida Kahlo sí logró algún grado de perfección artística, técnicamente hablando, sobre todo con las dos Fridas, que es considerada por quienes dicen saber, pues, una de sus obras maestras, si no es que la obra maestra, ¿no? Y en cambio, como tú bien dices, Anahí Olin, pues, es pintura naive, técnicamente pobre, y más bien que ahora se ha comentado que incluso había un exceso de narcisismo porque ella comenzó obsesivamente a autorretratarse, ¿no? Pero fuera de eso, artísticamente hablando, se dice de Anahí que es simplemente un estilo artístico pues sin relevancia, ¿no? A mí personalmente no me parecen atractivas ni las suyas ni las de Frida Kahlo, pero bueno, quienes dicen saber nos están ayudando a situarlas según sus criterios, ¿no? En términos de sus habilidades artísticas. Pero lo que parece ser que llama la atención en todo esto es más que el arte y más que su posible aporte a la poesía, pues fue su propia vida, su propia existencia, su propio el ejercicio de su sexualidad o de su identidad o de su yo, de la ética, o como le queramos ver de Anahí Olin. Es lo que interesa a los historiadores del principios del siglo XX. Y nosotros queremos saber, pues también por qué les interesa esta figura, ¿no? Que hoy en día se podría tener otra lectura, ¿no? Alguien como Anahí Olin hoy, en esta sociedad contemporánea, quizás, sin ser celebratorio, quizás una mujer como Anahí Olin hoy en día tendría más probabilidades de desarrollo profesional o de trabajo, ¿no? Quizás hoy en día podría ser directora de la escuela de arte y grabado, o de pintura y grabado, perdón, o podría ser la directora de un museo, ¿no? O curadora de muchas salas, o a lo mejor directora de Conaculta, ¿no? Del INBA, a lo mejor. O estrella del performance pues pornográfico. Quizás un artista de la élite que tiene posibilidades de ser sumamente alternativa. Entonces quizás Anahí Olin hoy podría tener más posibilidades de vivir y no tener un final miserable como el que al parecer tuvo. Tenía una cobija, me parece que hecha de pieles de gato, porque los rescataba y se hizo una cobija con ellos. Y las cabezas de alguna forma las traía disecadas de estos gatos. También se le llamaba la fantasma del correo, me parece, porque deambulaba por esas áreas de la Alameda. A ella le gustaba el centro y la Alameda y sí estaba con frecuencia paseando por ahí. Parece que le gustaba como que espantar a la gente. Ella escribió mucha poesía, y aquí tengo una que se llama Bajo la mortaja de nieve duerme la Iztaccíhuatl. Y dice así: bajo la mortaja de leyes humanas duerme la masa mundial de mujeres, en silencio eterno, en inercia de muerte y bajo la mortaja de nieve. Son la Iztaccíhuatl en su belleza impasible, en su masa enorme, en su boca sellada por nieves perpetuas, por leyes humanas. Mas dentro de la enorme mole que aparentemente duerme y solo belleza revela a los ojos humanos, existe una fuerza dinámica que acumula de instante a instante una potencia tremenda. Esto habla un poco sobre el carácter que tiene esta mujer, Anahí Olin, y cómo lo expresaba ella, ¿no? Claro, y aparte ella al parecer es la reina de los motes, porque le han puesto de cada título a esta señora, no solamente la del fantasma del correo, también se le ha llamado la diosa incomprendida, la mujer de tiempos modernos, la mujer del sol, una de las figuras más alucinantes del universo femenino mexicano, baluarte del feminismo mexicano, o quizás una víctima, ¿no? Pero fíjate que, pues qué título se ha ganado También esta señora. La más bella de su época, siendo que ella nació en 1893. Ajá, imagínate.
Ella tuvo pues varias relaciones en su vida y una de ellas fue con un pintor que se llama Manuel Rodríguez Lozano. Y aparentemente este matrimonio fue muy tormentoso, peleaban mucho y resulta que se murió su único hijo cuando era un bebé. Hay gente que le echó la culpa, como siempre, porque ella era medio figura pública, pero lo que más se ha sostenido como la teoría oficial es que el niño se murió mientras dormía, que fue de esas muertes de cuna que llaman, ¿no? Y también Carmen quiso divorciarse, pero no se lo permitieron. Y de todas formas, ella no le importó y fue cuando se reunió con el doctor Atl. Sí, es una de las relaciones amorosas del ámbito pues relativamente privado y relativamente público de la élite artística de México de esas épocas, de pasada la Revolución. Y tuvieron un romance que se ha documentado, que hay cartas, se ha tenido acceso a cartas románticas que son muy apasionadas. Y bueno, es parte de lo que le ha generado todo ese conjunto de títulos, ¿no? De la apasionada, de la locura, la belleza, la enigmática, Nahui Olin, ¿no? Y justamente ese perfil lo obtiene en esa relación con Dr. Atl, que también tenía, pues sus propios rollos artísticos, ¿no? Él era más bien paisajista y también retrató a Nahui Olin. Y durante 4 años tuvieron una relación emocional, erótica, intelectual, artística, que fue en alguna medida fue del dominio público y ellos, sus escándalos eran conocidos. Y a fin de cuentas, después de ese periodo corto, 4 o 5 años, Nahui Olin ya tuvo otras parejas, diversas parejas. No creo que en esa época, es decir, en 1925, que es cuando termina su relación con Dr. Atl, ella tenga por venir un conjunto de relaciones amorosas pues relativamente efímeras. Entonces imagínate qué causó eso ante los ojos de la sociedad, ver a esta señora haciendo eso. Bueno, de su sociedad, ¿no? Porque ella no era parte de... pertenecía a un círculo social más o menos estrecho, ¿no? Entonces imagínate cómo veían a ella, ¿no? Seguramente como una persona con inestabilidad emocional y no sé qué. Pues sobre todo que a mí lo que me parece interesante es que las mujeres, cuando se trata de, digamos, impresionar por ambos frentes, tanto el intelectual como el físico, que es el caso de Nahui Olin, porque ella